Por una parte, para definir el esqueleto de la moto, su distancia entre ejes, todas estas cosas, lo hicimos un poco a la Fórmula 1, ¿vale? Simulaciones en un programa profesional. Pero también, aparte, como mi TFG, lo que hice fue un simulador de mecanismos en MATLAB que simula cómo se mueve la moto y aproveché todo lo que es el entorno de MATLAB, que tiene un montón de cosas de optimización que funcionan bastante bien. Para todo esto que os digo, que queríamos conseguir, la filosofía de la moto, esto al principio no sabíamos cómo conseguirlo, porque como es una cosa tan rara, apenas hay herramientas en el mercado que te permitan conseguir exactamente lo que nosotros queríamos. Entonces decimos, a tomar por culo, nos hacemos uno nosotros, que es una cosa que si tienes las herramientas es relativamente simple. Si alguno está interesado, os paso toda la documentación que hace falta para hacerlo, que tampoco es mucha. Y pues con esto sacamos con algoritmos genéticos todo lo que queríamos de geometría de la moto. Como queríamos una moto que en su versión normal fuera normal, pero que pudieras conseguir muchos comportamientos. Pues, por ejemplo, para que tú, el día de los entrenamientos libres de Motorland, por la mañana que tienes la gincana, te pongas una moto súper agresiva, que gire súper rápido, que eso te va a ir muy bien porque es una de las competiciones de la Moto Student, es la gincana, es unos conos súper cerrados. Y luego para la tarde que tienes los entrenamientos libres, en un segundo consigues una moto que vaya como tú quieres, que vaya muy estable en las curvas largas, porque en setup de moto todo es un compromiso. Tú no puedes tener a la vez una moto que entre en curva endiablada, que hagas así, la moto esté ya tumbada y tocando codo, y que te vaya súper bien en las curvas largas de Motorland Aragón. Entonces decidimos que con tres parámetros, porque queríamos reducir al mínimo la cantidad de puntos en los que la moto se ajusta, porque cuanto más casquillos, movidas y pongas, pues más puntos de fallo tienes, más cosas tienes que fabricar. Entonces lo redujimos a tres, ¿vale? ¿Cómo se ajusta esta moto? Lo que haces es aquí en la horquilla tienes un agujero, lo voy a dibujar, lo veis aquí, ¿vale? Pero lo voy a dibujar. Un agujero ovalado, que es al que va al eje donde pones la rótula, ¿vale? Es decir, en este agujero y este agujero. Pues van dos casquillos con un agujero que en función del casquillo que pongas, va aquí, va aquí, va aquí o donde quieras. Y cambiándolos consigues que la moto pues o tenga más anti-dive de este que hablaba o al comprimirse la distancia entre ejes varíe muy poco, lo que tú quieras. Y luego aparte, en el wishbone superior va con una rótula, como veis aquí en la pantalla, esta rótula va roscada, ¿vale? Va roscada por el propio brazo, ¿no? Porque cuando diseñáis una moto, lo vuelvo a recalcar, es importante que tengáis en cuenta que, vale, la moto tiene una distancia entre ejes, pero frena y se acorta. Entonces, esto es muy importante. Y, por ejemplo, esta es nuestra moto en su configuración predeterminada. Aquí, cuando avanzas a las X, cómo se comprime el muelle, pues veis que baja el avance, la distancia entre ejes y, bueno, podéis ver aquí. Tenéis aquí el avance, el ángulo de lanzamiento, que es la inclinación de la horquilla, que es y la misma forma que el avance, la distancia entre ejes, esta no os preocupéis, el recorrido que hace una horquilla, que aquí veis el que haría la horquilla telescópica, que es recto, y en azul el que hace la nuestra, que se parece, y el anti-dive. Y tú cambiando estos tres parámetros puedes hacer que a lo mejor, si la distancia entre ejes te hace así, tú puedes mover estas dos rótulas y cambiar el wishbone y que sea casi estable. Esto es lo que os digo, no lo hemos hecho, que muchas de las motos y prototipos que emplean sistemas de estos dicen, pues yo quiero una moto que sea siempre la distancia entre ejes la misma, para que sea súper predecible, súper estable, pero claro, lo va a coger el piloto profesional y va a llegar a la primera curva, va a esperar que la moto se acorte entre ejes y sea más ágil y se va a ir a la grava. Y por eso nosotros hemos hecho que si la moto normal sería así, la nuestra sea así, ¿vale? Es un poco curvada porque es un cuadrilátero articulado, no puede ser recto. Eh, Y bueno, ya, pasando a cómo, bueno, de geometría, ¿os ha quedado claro? ¿A alguien no? Pasamos. La horquilla. La horquilla o semihorquilla, sería más bien una semihorquilla porque va anclada a la suspensión. Son básicamente, para que sepáis cómo está construido, lo voy a mover un poquito para atrás. Mecanizar, si alguno no tenéis mucha experiencia, es carísimo, ¿vale? Y cuanto más compleja sea la forma, más caro es. Entonces, esta horquilla lo que son es las dos vigas, son dos tronchos, cada uno mecanizado por su lado, y los dos travesaños que las unen son otros dos. Y luego todo soldado, ¿vale? Esta horquilla que tiene, eh,
pues aparte, tiene un eje que diseñamos en dos piezas para montar rápido y que fuera bastante eficiente, muy de carreras. Y lo que tiene es que es muy rígida en la dirección lateral. La dirección lateral es, si yo hago una fuerza así, en la rueda así, que flexe así, ¿vale? Es muy flexible en esa dirección y muy rígida en esta dirección, en la de frenada. Esto hace que en la frenada la moto se comporte muy bien y todo lo que se comprime y todo lo que dobla realmente es la suspensión, mientras que en curva, una característica que tienen las motos es que cuando vamos en una curva, veis que la suspensión está casi horizontal. Cualquier bache que le llegue al piloto no lo va a absorber la suspensión, porque la suspensión está así y por mucho que el muelle esté aquí, si tú haces así, el muelle no se va a comprimir, se va a doblar. Entonces, cuando la moto está girando, es como si no llevara suspensión. Entonces, es todo el chasis y toda la estructura lo que es la suspensión de la moto. Es decir, es la propia horquilla, el propio chasis, el que se dobla para sí, el que hace que cuando hay un bache la moto no salga volando, sino que lea la carretera. Entonces, todas las motos son un poco flexibles en la dirección lateral para dar esta suspensión. Y de hecho, cuanto más flexible es una moto, normalmente se dice que más permisiva es, porque llega un bache y en vez de saltar la moto al aire y caerse, o sea, no salta al aire, pero pierde el contacto un segundito y es lo suficiente para que tú te caigas. La moto lo coge el bache, ¿vale? Y nosotros, para darle al piloto un poco más de facilidad, que la moto fuera predecible, lo que hicimos es que esta horquilla sea un 20% más flexible que las horquillas. Muchas de las motos que os he dicho antes, como la bimota esta que tiene un basculante delantero, a los pilotos no les gustan porque lleva las varillas que filtran información y el basculante es muy rígido. Entonces, es una basura, al piloto no le gusta. Y bueno, luego como mejoras que os sugiero, es nosotros la hemos hecho en aluminio, pero se puede hacer más ligera en carbono. Se puede hacer de muchas formas. Nosotros hicimos esta forma porque es la más barata posible, pero quizá fuera un poco más eficiente que en vez de ser una H así, fuera una V, ¿vale? Y fuera, en vez de mecanizada, en chapa soldada. Que hay mil opciones. Nosotros hicimos esta porque nos parecía la más fácil y barata. Y otro de los problemas que tiene es que las rótulas llevan unos casquillos para simplemente que todo funcione, porque si llegas la rótula pegada al material no puede girar. Pues lleva unos separadores, casquillos, y como son de acero y la horquilla es de aluminio, el acero es más duro y está un poco desgastada, pobre. Y esas son algunas de las mejoras que a los que os encarguéis os propongo. Luego, sí, Y esas comprobaciones entre los diferentes materiales o las diferentes formas, lo podríamos comprobar con el Simulink. o sea, el Simulink solo te va a dar la geometría y solo te va a dar el esqueleto, es decir, te va a dar eh, esto, ¿vale? Eh, te da esto. Luego, lo que es la moto, la haces en Katia, ¿vale? Y en Katia ahí es donde ves los materiales y tal. En este caso, a ver, es que sí o sí, la horquilla es de aluminio, porque es un material que se mecaniza fácil, que es ligero, y que para lo que queríamos hacer era mejor que acero, pero los casquillos, si son de aluminio, como son una cosa muy pequeñita, va a doblar enseguida. ¿Qué pasa? Que el siguiente material que nosotros podemos tornear y que sea accesible es el acero, y el acero es mucho más duro. Entonces, bueno, ahí tenéis que ver. Se pueden hacer mil cosas, ¿vale? Puedes hacer pegarle a la horquilla justo en la zona donde va en contacto una petina de acero, puedes hacer mil cosas. Pero el MATLAB o el Simulink solo te da el esqueleto, luego el diseño y el cálculo lo haces ya en Katia y con programas de elementos finitos. ¿Vale? Luego, el brazo superior. Una de las cosas que tuvimos que decidir es que nosotros queríamos que el brazo superior pudieras cambiar la distancia de la rótula al punto de anclaje. ¿Por qué el superior y no el inferior? Porque el superior, como es el que cierra el mecanismo, solo va a tracción-compresión, porque pensad que como aquí hay un rodamiento, el rodamiento gira libre. Como es el único elemento que hay, si tú a este elemento le tiraras una fuerza en cualquier dirección que no sea así, a lo largo de su eje, no, los rodamientos no pueden absorberla. Entonces, por condición, este elemento solo va en tensión. Como es una solicitación, por eso pusimos la al final es un elemento más endeble porque es un tornillo, es un punto de... ¿Se ha entendido esto? ¿Alguien no? Vale.
tenemos aquí un rodamiento, ¿vale? Y aquí va la rótula. Luego, a ver, la otra rótula, para que os hagáis la idea, esta va atornillada, ¿sabes? Esto va atornillado. Perdón. Que va con ruedas. Esta va atornillada al brazo y la de abajo va embebida, ¿vale? Va dentro del brazo. Entonces esta no la puedes mover de posición. Entonces, como solo queríamos que una de las dos se moviera para hacer el brazo más corto, más largo, lo pusimos arriba porque a nivel de esfuerzos este recibe menos, porque solo puede trabajar como en tracción o en compresión, mientras que el otro tiene mucho más complicado, ¿vale? Tiene flexiones y tal, y entonces por eso decimos poner la rótula atornillada aquí. Atornillada con un espaciador, lo dicho, para poder variar su longitud, que lo necesitamos, pues si queremos que la moto se comporte se hunde demasiado en frenada, pues cámbiale la geometría, hacemos un poco más corto, más largo lo que toque esto, pues lo haces así rápidamente. Bueno, os digo espaciador, lo acabamos cambiando por una tuerca porque el espaciador da un poco de problemas, porque se clavaba en la rótula, porque la rótula nosotros pensábamos que iba a acabar así, es decir, en plano, y podías poner aquí tú un casquillito plano, pero el problema es que la rótula acababa así, en una superficie curva, y entonces se clavaba en el casquillo. Entonces pusimos una tuerca que funcionó mejor. Luego, para unirla con el chasis lleva rodamientos cónicos, por lo que os he dicho. Van muy bien para cargas combinadas, es decir, en todas las direcciones, y son súper suaves. Tú les puedes dar un apriete increíble y que eso vaya como la seda. Y bueno, luego os he mentido. La rótula no va anclada al brazo, porque el brazo es de aluminio, y lo malo de hacer una rosca en aluminio es que suele dar problemas, porque es un material muy blandito y se acaba desgastando. Puedes meter helicoils, puedes meter un montón de cosas, pero decidimos meter, es básicamente un cuadrado con una rosca que se queda atrapado en el brazo y tú puedes roscar en él. Y como está metido en el aluminio, pues no deja que se doble. Y luego aparte también veis aquí que tiene forma el brazo para que no gire la tuerca cuando la aprietes. ¿Vale? Esta moto también pensamos mucho en la accesibilidad. Es bastante divertida desmontarla. Entre dos o tres. Bueno, y eso es lo que tiene este brazo. Luego, ¿alguno me sabría decir, a ver si alguno está muy avispado, por qué está conectado por los dos lados? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué? Sí, pero si lo quitaras, se seguirían moviendo a la vez. Por un tema de rigidez, simplemente. ¿Qué? Por rigideces. No es exactamente por rigideces, es básicamente porque si tú, este es el brazo, y aprietas este tornillo de un lado para acá y este tornillo de un lado para acá, se abriría. Y por eso están conectados. Para que esto sea rígido y lo puedas apretar sin doblar. ¿Vale? Los mayores problemas de ambos brazos de suspensión es que como queríamos que tuviera unas rigideces X, que eran bastante elevadas, tuvimos que hacerlos muy gordos para que fueran baratos y rígidos. O quitabas una o quitaban la otra. O eran muy ligeros y muy baratos, pero no rígidos, o eran muy ligeros y muy rígidos, pero eran carísimos. Entonces, como no había pasta, pues, y queríamos que la moto se comportara bien, aunque pesara un poco más, pues son pesados, rígidos y baratos, ¿vale? Pero si los hicierais, por ejemplo, en acero con barras o tubos soldados, pues quizás sería más rígido. En titanio optimizado topológicamente, va, rigidísimo. Sí, o sea, podrías llevar el eje por los dos lados, es lo que me dices, que el eje fuera en vez de dos tornillos, porque aquí son dos tornillos. ¿O cuál es el...? Atornillarlo por aquí el tirador, desde fuera de la moto hasta atrás. Sí. Si dentro y así, así. O sea, la cosa es que el rodamiento cónico lo tienes que apretar, ¿vale? Y para que lo tengas que apretar, es decir, esto se mete un poco dentro cuando lo aprietas, mientras que cuando está relajado, no. Entonces tú, cuando está suelto, está así, pero cuando está apretado, esta cara se viene aquí y esto te tendría que hacer así. Lo puedes solucionar poniendo un solo eje, pero como el acero pesa más que el aluminio, dijimos, en vez de llevar un eje larguísimo, llevamos un poco de brazo en aluminio que va a ser mucho más ligero. ¿Vale?
¿Se ha entendido? Vale, entonces, el wishbone inferior, en brazo inferior, es un poquito más de lo mismo. Nosotros, en vez de llevar la rótula roscada, que como os digo es más endeble, la llevamos metida en el propio wishbone, el propio brazo. Esto básicamente, como lo haces, es dejas un agujero más pequeño que la rótula, enfrías la rótula, calientas el aluminio se hace grande, la rótula se hace pequeña por la diferencia de temperaturas, lo metes y cuando se igualan las temperaturas se queda ahí fija. Aparte, le hemos metido un anillo de retención, que es lo que veis aquí en el diagramilla, el anillito ese, para evitar que si hace mucho frío, si hace mucho calor, si por lo que sea se le mete grasa, pues salga disparado el rodamiento y la moto se desmonte ahí en medio de pista. ¿Qué malo tiene? Que como queríamos poner lo mejor de lo mejor en esta moto, lo mejor de lo mejor era una marca americana, el agujero va en pulgadas y yo creo que ha sido uno de los momentos de que casi nos mate el mecanizador. Hemos metido un amortiguador Hyperpro, básicamente porque era pequeño, porque los amortiguadores traseros de moto son un 50% más grande que esto. Si nosotros queríamos que fuera pequeño. Y de nuevo va con rodamientos cónicos y de nuevo nos pasó que pesa un montón, lo veis en el dibujo, que es gordísimo. No le hace falta ser tan gordo para no romperse, pero sí para que no sea súper flexible y la moto se comporte de manera impredecible. Entonces, lo que os digo, eh, mejoras que haría, de nuevo, el material o construcción, y también os podríais plantear esta rótula que va por interferencia de calor, se podría hacer de otras maneras. Por ejemplo, si en vez de un solo brazo hicieras, como en el tercer dibujito de los que hay, dos mitades, en cada mitad tú haces que encierra la rótula y cuando las atornillas juntos se queda atrapada. Entonces, esto se puede hacer de mil maneras. Nosotros cogimos esta porque creíamos que era la mejor y yo creo que en retrospectiva no lo era. Porque además hacerlo en dos mitades te permite vaciarlo de manera más fácil. Porque aquí el problema es que tú lo que querrías vaciar para quitarle peso es por esta cara, pero el problema de vaciar esa cara es que cómo llegas ahí con la fresa. ¿Vale? Mientras que si lo haces en dos mitades, esto es solo así y puedes llegar por los dos lados de manera muy fácil. Entonces, esa es una de las cosas que creo que quizá nos equivocamos en el diseño. Bueno, análisis de fuerzas. Esto es lo que os decía. Tenemos por un lado fuerzas en el plano, cuando la moto frena, cuando llega un bache, cuando un tío se sube, en el que tenemos el brazo de arriba, ¿vale? El brazo de arriba, abajo, horquilla y rueda. Y como os decía, esto es análisis de fuerzas. Si le queréis echar un ojo y habéis hecho TMM, lo vais a ver muy fácil. Pero básicamente le llegan las fuerzas. El brazo de arriba solo puede trabajar a tracción-compresión y el de abajo tiene flexiones porque el amortiguador le mete una fuerza. Y fuera de plano sí que vais a tener fuerzas en otras direcciones. Porque si yo doy una fuerza así lateral, ya no va todo por la rótula súper bonito, sino que voy a tener flexiones y momentos raros. Os invito a echarnos estos diagramas luego en vuestra reflexión personal, que hoy no nos va a dar tiempo a verlos muy en detalle. Luego, ¿cómo construimos? Tenemos por aquí lo que nosotros llamamos subchasis delantero, ¿vale? El subchasis es básicamente este elemento y va cogido de aquí con un eje y para que no se caiga lleva estas dos barras dobladas. Entonces, esto lo escogimos porque hace un triángulo, ¿vale? Y un triángulo es la cosa más rígida y más estable del mundo. Tú siempre en ingeniería quieres triángulos. Y por eso lo hemos hecho. Entonces, de esta manera, este elemento pesa muy poquito, las barras pesan muy poquito y fueron muy baratas, las doblamos en el taller nosotros con una curvadora y de esta manera consigues una estructura bastante simple, fácil de reparar si se rompe y barata. Luego la tija. Esta es la tija, es lo que llamaríamos el manillar y va con dos rodamientos cónicos, de nuevo, porque los rodamientos cónicos nos dan para esfuerzos combinados, porque vamos a tener, cuando el piloto se apoye en la frenada, en muchas direcciones, y mucha suavidad, para que el piloto tenga un manejo muy suave. Tenéis aquí un diagrama de cómo van estos en la moto. En los rodamientos cónicos, una cosa muy importante es que los tenéis que apretar, ¿vale? Es decir, tenéis que hacer una fuerza entre ellos para que funcionen bien. Si van sueltos, se desmontan y te pueden dar muchos problemas. Y bueno, debido a esta particular de los rodamientos cónicos, nosotros pusimos uno aquí, y van apretados, que van cogidos por una tuerca y un eje. ¿Se ve esto? ¿Se ve?
O sea, si vosotros, hasta ahí el dibujo. Pero si este es el subchasis, aquí tienes un rodamiento cónico y aquí otro. Y van aquí haciendo fuerza en lo que sería la fija, y como tienes el eje aquí, se aprietan, ¿vale? Que nosotros planteamos un montón de configuraciones, pero luego nos dimos cuenta, coño, esto no aprieta los rodamientos cónicos. Pero aún así yo creo que habría formas más eficientes de hacerla. Por ejemplo, veis aquí, si esto, ¿dónde está la cruz? Si esto fuera la fija y esto es un chasis, que cuando aprietas los rodamientos no se apretarían los rodamientos, sino que doblarías la pieza rosita. Lo hicimos así porque nos pareció lo mejor, pero sí que es cierto que te deja con un eje muy largo, una tija muy gorda, y pues habría maneras seguramente de hacerla. Os pongo ahí, importante que aprieten los cónicos, que yo hice al principio un par de diseños y era imposible que funcionaran. Y bueno, luego tenemos el último elemento del que habíamos hablado, que es la tijera, ¿vale? Que son estas dos barras, rodamientos arriba y abajo y una rótula en medio. Y pues la idea era que fuera lo más pequeña posible, porque cuanto más pequeña es, menos espacio ocupa, sobre todo cuando se comprime, y más rígida es, que es lo más importante de la dirección. Entonces, una de las cosas que también aquí fallamos fue que lleva dos rodamientos aquí y dos aquí. ¿Qué pasa? Que como no hay rodamientos cónicos tan pequeños, lo que hicimos fue poner unos rodamientos de agujas, que son rodamientos, el típico rodamiento, ¿vale? Que va metido en la pieza, y entonces tú cuando aprietas la pieza, roza la tijera con el elemento al que va unido, que es, o sea, si este es el elemento al que va unido en sección, ¿vale? Y esta es la tijera, también en sección. El rodamiento va aquí dentro. Entonces tú cuando aprietas esto con un tornillo, como es un rodamiento normal, roza las dos superficies. Y pues bueno, esto hay un montón de formas de mejorarlo y de hacer más rígido el sistema, ¿vale? Si queréis ahora vamos un poco más en detalle cuáles habría, pero bueno, eso ya es vuestro trabajo, no el mío. Y bueno, ¿queréis repasar? Que nos quedan todavía 15 minutillos y nos quedan 10 de hablar. ¿Queréis alguna cosa que no hayáis entendido de por qué se ha diseñado la moto así? Que seguro que hay un montón de preguntas, no os quedéis con ellas. Pues he Yo, entendido Óscar, tampoco que no llegáis ni a hacer preguntas, que también es posible. yo te quería preguntar, Óscar, si se ha implementado y si no se ha hecho, ¿por qué? Sistemas de suspensión variable como sistemas electromagnéticos o neumáticos como se ha hecho en algunos coches. Porque a tanto nivel no llegamos. O sea, No, pero digo en los general, en la sistemas... industria. Ah, en la industria. Pues, a ver, lo primero de todo, o sea, creo la mayoría de sistemas de estos electromagnéticos lo que hacen es que con un campo electromagnético, no sé si cambias exactamente la densidad del aceite o el tamaño del orificio, ahora no me acuerdo, lo investigué en su momento, pero a ver, en general es porque si ya de por sí toda la hidráulica del sistema de suspensión es compleja, eso es aún más complejo. Así que, o sea, habrás visto los mismos vídeos que yo, que hizo Volvo y tal, que era un coche que iba súper suave, pero yo imagino que habrá sido por complejidad y falta de fiabilidad. Y temas de manutención, etc. Es que, o sea, yo también lo pienso porque ahora, por ejemplo, si tú compras un coche nuevo deportivo, normalmente cuando tú cambias el modo de No me pasa. conducción, también regulan la suspensión y, por ejemplo, te la hacen más dura o no. Entonces, era por si tú de alguna manera, por ejemplo, cuando toques el freno, la suspensión se puede poner más rígida para tener menos dive, pero luego si es un bache que no esté rígida, ese tipo de juegos. Pues eso se ha hecho, de hecho. En horquilla telescópica, como tiene el problema del DAI, en los 80, que era más o menos cuando se empezaron a dar cuenta de que era muy importante tener un chasis y una horquilla buena, pero aún no eran del todo buenas, entonces esas motos eran un desastre y súper difíciles de conducir. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era que cuando tú frenabas, parte de la presión del freno se iba a la suspensión para evitar que se comprimiera. Pero vamos, yo imagino que es porque la hidráulica es una movida. Y lo que dices, en suspensión, por ejemplo, muchas motos de calle llevan altura regulable y cosas regulables de manera electrónica, pero también es que en la mayoría de competición está prohibido. Por ejemplo, Williams en los 90
empezó a hacer coches con altura variable de suspensión y dureza variable y ganaron todo 2 años y lo prohibieron. En general en la competición se tiende es como donde hay más innovación y donde se prohíbe más innovación. Vale. O sea, muchas de las cosas se han probado y en competición muchas se han prohibido y otras simplemente es que no han sido viables. Vale. Pero vamos, ahora os propondré cosas. Vale, ¿queréis, si no pasamos ya al siguiente, algo, ¿queréis que vuelva a explicar algo? Una duda, ¿no te has enseñado antes de lo que son los parámetros Sí. que has hecho? ¿Son ideales de ecuaciones que has hecho o son medidas de la moto? Son del MATLAB, básicamente. O sea, tú el MATLAB, como sabes lo que hace la moto, pues te haces un sensor, una variable sensor. O sea, el programa de MATLAB, como funciona es básicamente, tú tienes el mecanismo hecho. Es decir, como funciona el programa de MATLAB es, tú tienes unas barras, ¿vale? Y están en una posición de reposo. Y la condición que pones es que todas estas barras siempre tienen que medir lo mismo, ¿vale? Esta es tu suspensión, esta es la rueda, pero bueno. Y de aquí rota, ¿vale? Esto está fijo y rota. Entonces, la condición que pones es que estas barras son de una longitud constante. Y pones otra condición que es ¿qué longitud tiene mi amortiguador? Y entonces el programa de MATLAB cómo funciona es que en cada paso del tiempo, es decir, hay una variable que es tiempo, y es pues tiempo igual t más 1. Pues en ese instante t más 1 dices que esta suspensión es 1 milímetro más corta. Y hay un algoritmo que básicamente lo que te dice, vale, si esto llega aquí, entonces esta barra tiene que hacer así. Y si esta barra tiene que ser así, y estas tienen que ser todas de la misma longitud que eran antes, pues esto se tiene que venir aquí. Y entonces haces muchos pasos hasta que se comprima todo y pues a partir de ahí, o sea, ya tienes cómo se ha movido la suspensión en función de la geometría y pues de ahí te sacas cómo han cambiado. Es decir, si se ha comprimido tal, ¿cuánto se acorta entre ejes toda la moto? ¿Cuánto ha cambiado el ángulo de dirección? ¿Vale? Entonces, con el programa lees. Y como tienes el programa, lo que lees, lo que hacen los algoritmos genéticos básicamente es probar un montón de combinaciones de una manera muy concreta para llegar al óptimo. O sea, tú le dices, yo quiero que haga esto. Es decir, que pase por estos puntos porque son los puntos en los que se me genera mi efecto. ¿Vale? Entonces va a probar un montón de configuraciones. En una le va a hacer esto, en otra le va a hacer esto, pero va a iterar de una manera que lo hacen los algoritmos genéticos, que es comparando soluciones y viendo un poco cómo avanza, hasta que llegue no a esto, pero a esto. ¿Vale? Y así es como funciona. Eso lo geométrico también tiene cosas de cargas. Nosotros lo que hicimos fue, una vez que tienes la geometría, es súper sencillo hacerte el diagrama de cargas y ver si tienes una fuerza así en la moto, qué fuerza le llega al amortiguador. Eso lo evolucionamos un poco, de hecho, y si quieres te enseño el MATLAB, porque el MATLAB sí que llega al punto de que te simula qué hace la moto cuando frena, porque lo que hace es, vale, me llega una fuerza tal, esta fuerza le llega al amortiguador, ¿cuánta fuerza? Le metes la ecuación de un amortiguador, que es una ecuación ordinaria de segundo grado, y pues la moto le llega la fuerza de frenada y lo que hace es, en cada instante de tiempo te calcula cuánto se ha comprimido el amortiguador y con qué velocidad va. La moto cambia de geometría y la fuerza que le va a llegar va a ser un poco distinta. Entonces, en el siguiente instante vuelve a recalcular qué fuerza le ha llegado, cuánto se va a comprimir. Y de esta manera puedes simular más o menos cómo se comportaría la moto, que te viene muy bien en el diseño inicial, que aún no tienes un CAD, que aún no sabes exactamente cómo es la moto, pero puedes predimensionar los rodamientos. Puedes decir, vale, de esta fuerza la voy a multiplicar por un coeficiente de seguridad de 1,5 y voy a escoger este rodamiento. Y luego, cuando rehagas todos los cálculos en elementos finitos, que ahí es lo que te va a decir lo más aproximado que puedes, ahí ya ves si lo has cagado con el rodamiento o no. Y si lo has cagado, pues cambias el rodamiento y cambias lo que haga falta. Ingeniería siempre es iterativo, ¿vale? Ingeniería, todo son aproximaciones, nunca es lo primero. Ingeniería siempre consiste en tú haces algo, te haces unos cálculos aproximados, porque todo lo que hacemos es aproximar cosas, y luego lo pruebas con la mejor aproximación que puedes, que pueden ser normalmente los elementos finitos o un CFD o lo que sea, y si coincide con lo que tú habías calculado, perfecto. Si no, cambias lo que toque cambiar y lo vuelves a comprobar. Y así se diseña todo. Aquí y en el mundo profesional. Y con sensores de la moto se ha podido comprobar que realmente hace eso, ¿no? Pues la moto hace más o menos, por eso. por ejemplo, este muelle lo calculamos con el MATLAB. Decimos, vale, o sea, las fuerzas que le llegan al MATLAB son de telemetría.
y vale, hemos hecho un muelle que en la frenada más fuerte posible se comprima casi del todo por si justo hay un bache que tener ese margen. Y pues es más o menos lo que hace la suspensión, se comprime casi del todo y si hay un bache se comprime casi que es del todo. O sea, más o menos sabéis Sí, lo que es el ha estado y la UFI. Vale. Vale. ¿Alguna duda más o pasamos al siguiente? Buenas preguntas, chicos. Esto era algo que no expliqué por tiempo, pero son buenas dudas. Ya me respondí un poco Pablo, pero aparte del PTCs, se han llegado a hacer ensayos los físicos para ver si los cálculos simulados son correctos y tal. O sea, no hasta partir, pero poniendo un poco. No se ha partido. El tema es, llevamos un coeficiente de seguridad a 7, pues evidentemente no va a partir, pero si estamos un poquito más cerca, podemos poner peso, Ujú. ya está, ya lo ve. Mira, por ejemplo, Se ha hecho por esfuerzo, cuatro Wisbon, eso es. Por ejemplo, el elemento más crítico de esta moto, bueno, igual algún café ha hecho uno más crítico y yo no me he enterado, pero que yo sepa, el elemento más crítico son los tornillos que van a las rótulas, que creo que tiene un coeficiente de seguridad como de 1,2. Y pues la manera en lo que lo compruebas es, sacas el tornillo, no está doblado, maravilloso. Entonces, por ejemplo, al final sobredimensionas las cargas también, ¿vale? O sea, lleva un coeficiente 1,2 respecto a un coeficiente de seguridad de 1,6 de cargas o algo así. Entonces es un 1,8, casi, ¿vale? Y sobre todo parte de eso ha sido, vale, voy a comprar este tornillo que sé que es por donde me va a partir y si no se parte el tornillo, creo que el resto no se va a partir. Por ejemplo, el chasis me da miedo. A mí también. Vale. Y bueno, y estos son todas las gráficas que os saca el programa de cargas, ¿vale? Ay. Pero básicamente es porque las galgas que tiene aquí para medir la presión que estamos haciendo no medían bien. Así que igual estamos metiendo 100 kilos o 400. Este es el programa, por ejemplo. Uy, qué bien se ve. El programa se ve fluido, es solo porque está cogiendo del Teams de Dani. Pero bueno, en este te da un poco más preciso qué fuerzas le llega a la moto. Y más que esto, así a mano es difícil. Y la telemetría te da muchas cosas, pero no te da fuerzas, te da aceleraciones. Pero como fuerza es más por aceleración, pues más o menos. Vale, entonces, vamos a acabar ya, ¿vale? Quedan un par de diapos. ¿Cómo se ha comportado la moto después de todas estas decisiones que hemos tomado? Pues yo lo que me esperaba es que después de haber hecho toda esta movida que es tan distinta, llegar el primer día y que volviera el piloto y dijera, vaya puta mierda. Pero no, dijo, pues está bien. De hecho, unos problemas que tenía es que, como esto os he dicho, que en vez de tener solo un ajuste de compresión, tiene presión rápida, velocidad y compresión de baja velocidad, no sabíamos usarlo. Y la compresión de baja velocidad, que es para cosas que van despacio, como por ejemplo cuando sueltas el acelerador, que la moto hace no es tan rápido como cuando frenas. No le comprimía nada porque lo llevamos demasiado alto, es decir, demasiado cerrado el aceite. Pues a él le resultaba raro y hasta que tardamos, no sé si fue un día o tal en encontrarlo y ahí fue mucho mejor. Pero quitando eso, como la moto os digo que le daba unas sensaciones a nivel geométrico, se comportaba muy parecido y luego como este sistema de dirección es muy rígido, y la horquilla es lo suficientemente flexible para que la moto no le tire al suelo cuando hay un bache. ¿Esto se entiende, lo de que no le tira al suelo cuando hay un bache? Vale. Pues el piloto le resultó intuitiva y predecible. Como tiene un centro de gravedad muy bajo, esto lo que te permite es cambiar de dirección muy fácil. Yo creo que el piloto mejor que ha probado la moto, que es José, que es un chico de la escuela de pilotos con la que trabajamos, le encantó, dijo que el chasis es genial, que la podía... Y de hecho, en el circuito al que vamos hay un cambio de dirección súper rápido, en el que con la moto anterior, a pesar de ser una horquilla telescópica, no era capaz de hacerlo bien, y con esta el primer día lo hacía genial. Esto en parte gracias al centro de gravedad muy bajo y que la moto es muy ágil. Y otras cosas que comentaban los pilotos es que la moto le permitía, si se iba un poco largo, cerrar la curva. Esto es muy buen síntoma. Eso es que la moto hace lo que el piloto quiere. Porque si la moto se va un poco largo, el tío dice, "Buah, me voy a la grava". Eso es que la moto le está llevando a él. Pero si él es capaz de, me voy largo, pero empujo un poco más el manillar y cierra la dirección, eso es que la moto va muy bien. Lo que os decía de la compresión de baja velocidad, que nos costó, y luego que la moto frena muy bien. Como tiene una frenada mucho más eficiente, porque en vez de ser dos tubos que flexan y se intentan meter uno dentro de otro,
que por mucha tecnología que haya atrás siempre va a ir mal. Esto va muy suave, frenando es que parece una nave espacial. Y mola mucho. Lo peor que tiene esta moto es que como es un poco distinta, como al final las fuerzas al manillar del piloto, en vez de llegarle de manera tan directa como la horquilla, le llegan a través de una serie de mecanismos. Sí que te dice que, por ejemplo, cuando está llegando al ápice de la curva, que es el momento más crítico, porque está girando prácticamente todo lo que puede girar y con un poquito de freno, que es donde se va a caer siempre, dice que ahí no es capaz de encontrar el punto en el que se va a caer o no. Que si pudiéramos hacer 20 motos como esta, pues le diría, cáete y la tiramos a la basura. Pero como no podemos, pues tenía que ir con especial cuidado y perdía un poco de tiempo ahí para mejorar esta moto. Una es procesos de fabricación y materiales. Hemos hecho esta moto de aluminio porque era lo que conocíamos, lo que sabíamos hacer, lo barato y lo que sabíamos que iba a durar. Otras cosas que decías, Nico. Una de las cosas que tienen malas el aluminio es que si ya veis, si estáis alguna segunda carrera, sabréis que los materiales tienen una curva de fatiga. Es decir, cuanta más veces un material está sometido a tensión, más va desgastándose. ¿Qué pasa? Que hay materiales como el acero que si lo haces lo suficientemente resistente, por muchos ciclos que le metas al material, no se va a romper. El aluminio lo malo que tiene es que por muy, muy, muy duro que hagas una estructura de aluminio, siempre se va a desgastar un poco más. Entonces, aunque tenga un coeficiente de seguridad brutal, si a esa estructura el número de suficientes veces le haces un ciclo de carga, se va a acabar rompiendo. Eso es una de las cosas más de aluminio, ¿vale? Esta moto, yo digo que tiene un coeficiente de seguridad de 1,5, pero lo que estoy diciendo es que tiene un coeficiente de seguridad de 1,5 para 1 millón de ciclos. Si empieza a pasar de 1 millón de ciclos, igual la moto se acaba rompiendo. Son muchos 1 millón, ¿eh? Entonces, se podría hacer cosas en fibra de carbono, aunque no sé si va a estar Frencel y algunos tocará. No va a estar Frencel. En impresión 3D de metales, se podría hacer en tubular, sobre todo en los brazos, que el problema que tienen es que si los quieres hacer baratos y rígidos, es difícil, ¿vale? Baratos, rígidos y ligeros es muy difícil. Entonces yo creo que con aluminio nos equivocamos. Luego la horquilla, en vez de ser tan rumana, que son 2 palos así y 2 palos así, podéis explorar otras geometrías. Por ejemplo, si le hicierais en chapa, como el osculante, que es chapa doblada, que veis que tiene una forma mucho más orgánica, eso os puede permitir aligerar la moto y mejorar un poco la transmisión de cargas. Mejorar la rapidez de ajustabilidad, que os he dicho que la moto se ajusta muy rápidamente, pero estar con 20 minutos para los libres y ver que tienes que cambiar esta movida, te da ganas de pegarte un tiro, se podría mejorar. Podríais buscar un amortiguador más pequeño, que este es el más pequeño que encontramos, pero igual hay alguno mejor, y cuanto más pequeño sea el amortiguador, menos espacio os va a ocupar para otras cosas. El amortiguador de dirección está también un poco rumano, se podría mejorar porque igual se pensó poco desde el principio. O sea, este amortiguador de dirección idealmente está anclado aquí a la posición del eje, idealmente tendría que anclarse aquí a donde va la rotura, porque de esa manera, cuando se comprime la suspensión, se queda, ¿sabéis? Constante. O sea, el amortiguador de dirección, no sé si sabéis, pero es una pieza que aquí lleva un sistema hidráulico para evitar que la moto haga así. Como esto va amortiguado, en vez de ir loca, lo va amortiguando, para que si al piloto le pega una vibración. Y el anclaje está hecho, bueno, de cualquier manera. ¿Para qué negarnos? Lo siento, digo. Otras cosas que podéis hacer es un whole shot device. Un whole shot device no es otra cosa. Lo habréis visto en MotoGP. Si a alguno le gusta el motocross, eso se lleva un montón de años. Que lo que hace es, en el momento de la salida en la carrera, te deja esto comprimido del todo para que esté el centro de gravedad muy adelantado y muy bajito y puedas acelerar sin que la moto tenga un caballito. Eso en horquillas normales ya está solucionado, y aquí yo creo que se podría hacer de muchas maneras, solo que para este tipo de cosas, para que sean fiables, requiere mucho testing, porque es el típico de cosas que va por un enganche, con un plástico, y lo tienes que probar muchas veces y hacer muchos prototipos para que funcione. Tenemos mencionada la fuerza con la que tendrías que empujar el muelle inicial. Sí. O sea, al final es un problema estático porque es casi estático. O sea, tú necesitas un enganche que ¿para qué compresión lo quieres? ¿Para un 60% de compresión del amortiguador? Pues un 60% de compresión del amortiguador, como la fuerza del amortiguador es K por X, pues lo puedes sacar. ¿Vale? Entonces, yo creo que se podría hacer de manera razonable esta moto.
Yo, de hecho, propuse varios prototipos, pero no los hicimos porque lo que os digo, es algo que requiere prototipaje y no hubo tiempo. La ergonomía del piloto de esta moto es un poco mala porque el culo va muy atrás. Se queda con las manos muy extendidas y está el peso de la moto demasiado atrás. Debería estar un poco más centrado. No tiene nada que ver con la suspensión, pero me acordé y no quiero que se le olvide a nadie. Capito, responsable de mecánica. Venga. Luego, no lo he dicho porque, bueno, había otras cosas, pero aquí el manillar, bueno, semi-manillar es el tubo, ¿vale? Semi es cualquier cosa que va anclada a, o sea, un manillar es porque es una barra entera, semi-manillar es porque es barra y barra, ¿vale? Se anclan a esta pieza, que os la voy a enseñar aquí, ¿vale? Y estas piezas tuvimos problemas de que cuando había un poco de suciedad, porque habías estado tocando grasa en medio de fin de semana y le llegaba un poco de suciedad, pues se te podían llegar a mover, ¿vale? Y eso es lo peor que te puede pasar, que el manillar te resbale y pierdas todo el control de la moto. Y pues quizá hubiera sido ideal que hubiera algún tipo de tope para evitar que esto se vaya hasta aquí, sino que se vaya un poco aquí, pero ya no se mueva más. Bueno, luego también podéis mejorar todo lo que os decía de hacer esto, un poco acoplar más mejor el espacio para motor, que ahí está, es la tobera que lleva aire al motor al airbox, que lo que hace es comprimir el aire que le viene a la moto cuando va a toda hostia, y esto rodea un poco la suspensión, pero bueno, quizás se podría hacer de una manera más integrada y podéis investigar quizá maneras de mejorar las sensaciones que le llegan al piloto, que es, es el gran problema de esta moto. Y yo creo que es lo más importante, que si lográis de alguna manera hacer que en el ápice de la curva el piloto tenga sensaciones exactas de qué está pasando, ¡buah! Yo creo que nos hacemos millonarios. Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo de estas mejoras? ¿Alguien tiene alguna idea? No hablas de los bancos de liquidez. Ah, sí, eso también mola. Bueno, lo que os he dicho, la liquidez es muy importante para la moto y nosotros pues la calculamos en el ordenador y ya. Otras cosas que podéis hacer, como muy bien dice Diego, es que lo hacen las fábricas serias. Es como tú estás soldando, como tú estás mecanizando, no tienes una repetibilidad de la rigidez que obtienes exacta. Puede variar un poco respecto a lo que has calculado y lo ideal es, como dice Diego, meterlo a un banco en el que puedas medir exactamente cuánto flexiona la estructura. Y De neumáticos también es muy interesante para el taxi, ¿no? sí, de neumáticos es un mundo del que sabemos muy poco. O sea, tú de hecho, si os ponéis a investigar, puedes ver cómo está trabajando un piloto y cómo está llevando la moto solo por el desgaste de los neumáticos. En cuanto a qué presión llevar, ahora que llevamos sensores de temperatura y de presión, no solo de que es a la fin, pues podéis hacer un montón de trabajo con neumáticos. Este año, por ejemplo, hemos cambiado los Dunlop, que son unos neumáticos que suelen ser muy duros, que les cuesta más calentar. Hemos pasado unos Bridgestone que son más blanditos. ¿Hemos detectado algún cambio muy significativo? No mucho, porque los Dunlop que llevamos estaban pelados, entonces el piloto no lo visto y dijo, pues sí, efectivamente van mejor que los neumáticos pelados que me lleváis, que están ya en las fibras. Y sí, la verdad es que hay un montón de desarrollos que podéis hacer. Os podéis meter con simulación, que lo he comentado Diego, el pedir una licencia a un programa serio y poneros ahí modo ingeniero F1 a lo loco. Hay un montón de desarrollos que se pueden hacer esta moto. Por ejemplo, el llamamos material híbrido, se puede extender a otras partes. Si alguien quiere hacerlo, que me pregunte, pero que se prepare para una chapa de cojones, ¿sí? Pero vamos, o sea, lo que os digo, esto tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero es una tecnología chula que nos diferencia y que realmente nos hace decir, hostia, algo que normalmente no funciona, lo hacemos funcionar, algo sabemos. Y bueno, este año en comunicación nos ha dado muchas visitas, mucha gente nos ha preguntado y mucha gente se ha interesado por nuestro proyecto porque hacemos algo distinto a la vez que competitivo. Si esto fuera distinto, pero fuera una mierda, a la gente le daría igual, pero como es distinto y competitivo, pues llama la atención y nos da un nombre. Y bueno, y si nadie tiene una pregunta, esto ha sido todo. Espero...